Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad. Cumplida su encomienda, presidente. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo, y 36, fracción 43ª de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, para que instruya al titular de la Secretaría de Gobernación y al Coordinador General de Protección Civil de la misma, para que emitan la declaratoria de emergencia para los municipios de Jalapa, Tacotalpa y Teapa, así como también la zona poniente del municipio del Centro, todos pertenecientes al estado de Tabasco. Y les sean otorgados a los comités de protección civil de los municipios afectados los recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población que está siendo afectada. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calderón Mena, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Ciudadano diputado Luis Felipe Madrigal Hernández, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Javier Calderón Mena, en mi carácter de diputado local e integrante de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco y de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con las facultades que me confieren los artículos 28, párrafo segundo y 36, fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar a la consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, en un territorio y zona geográfica muy variada, pero bien delimitada, se desarrolló una civilización y cultura formidables, cuyos vestigios siguen causando gran admiración y asombro. Esta extraordinaria civilización, en la cual se dieron lugar las más diversas manifestaciones culturales como arquitectura, escultura, pintura, astronomía e importantes conocimientos matemáticos, se desenvolvió en selvas tropicales, en escarpadas montañas, así como en las planicies inmensas, y ha llegado hasta nuestros días a través de sus ciudades, templos, palacios, estelas, altares, murales y códices, entre otros objetos. Dicha civilización es la que ahora conocemos como Maya. La civilización maya habitó una vasta región denominada Mesoamérica, en el territorio hoy comprendido por 5 estados del sureste de México, que son Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, y en América Central, en los territorios actuales de Belice, Guatemala, Honduras y El Salvador, con una historia aproximadamente de 3000 años. Segundo, durante ese largo tiempo,
En este territorio se hablaron cientos de lenguas que generan hoy cerca de 44 lenguas mayas diferentes. Hablar de los antiguos mayas es referirse a la historia de una de las culturas mesoamericanas precolombinas más importantes, pues su legado científico y astronómico es mundial. Contrariamente a una creencia muy generalizada, la civilización maya nunca desapareció, por lo menos no por completo, pues sus descendientes aún viven en la región y muchos de ellos hablan alguno de los idiomas de la familia maya. Tercero, la literatura maya ilustra la vida de esta cultura. Obras como el Rabinal Achí, el Popol Vuh, los diversos libros del Chilam Balam son muestra de ello. Lo que sí fue destruido por la conquista es el modelo de civilización que hasta la llegada de los primeros españoles había generado 3 milenios de historia. El último estado maya desapareció cuando el gobierno mexicano de Porfirio Díaz ocupó en 1901 su capital, dando así fin a la denominada Guerra de Castas. Cuarto, los mayas hicieron grandes e impresionantes construcciones desde el período preclásico medio y grandes ciudades como Nacbé, El Mirador, San Bartolo, Cibal, localizadas en la cuenca del Mirador, en el norte del Petén, y durante el Clásico, las conocidas ciudades de Tikal, Quiriguá, que fueron las primeras en ser declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en 1979 y 1981 respectivamente. Palenque, Copán, Río Azul, Calakmul y Comalcalco, construida de ladrillo cocido, y muchos otros sitios en el área. Se puede clasificar como un imperio, pero no se sabe si al momento de colonizar impusieron su cultura o si fue un fruto de su organización en ciudades-estado independientes cuya base era la agricultura y el comercio. La ciudad de Comalcalco, en el estado de Tabasco, es la ciudad maya más occidental y su característica principal es que a falta de piedras en la región, sus habitantes construyeron los edificios a base de ladrillo cocido, pegados con una mezcla de estuco hecho con concha de ostión. La región fue la principal productora de cacao, cuya semilla fue utilizada como moneda por las diferentes culturas mesoamericanas. En Comalcalco se han encontrado diversos mascarones, estelas y hasta una tumba con restos humanos. Quinto, los monumentos más notables son las pirámides que construyeron en sus centros religiosos junto a los palacios de sus gobernantes y los palacios, lugares de gobierno y residencia de los nobles, siendo el mayor encontrado hasta ahora el de Cancuén, en el sur del Petén. Otros restos arqueológicos importantes incluyen las losas de piedra tallada, usualmente llamadas estelas. Los mayas las llamaban tetún o tres piedras. Los mayas las elaboraban para conmemorar alguna fecha importante, como la llegada al poder de un jefe o un triunfo guerrero. Muchas de estas piezas eran auténticos documentos que narraban la historia de los personajes que representaban, como si los mayas trazaran palabras en la roca. De esta manera, como se ve, la escultura de los mayas estuvo íntimamente ligada a la escritura. Al principio se establecían para representar el final de un catún, que equivale a 20 años actuales. La primera impresión de la cronología maya la recibimos de las estelas de piedra de principios del siglo IV, como los jeroglíficos, que son ya un instrumento perfecto y complicado para medir el tiempo. No se ha podido encontrar sus principios, lo que puede indicar que en los primeros tanteos se hicieron en madera o algún material perecedero. Sexto, los mayas eran grandes observadores del tiempo, contaban con diversos sistemas calendáricos, los cuales suelen ser conocidos como el calendario civil, el calendario ritual, el calendario lunar, el calendario de los 9 años, la cuenta larga, la cuenta corta y la cuenta secreta. Esta grandiosa civilización
construyó el calendario más perfecto de todos los realizados a lo largo de la historia, tomando como ciclo base de sus vidas periodos de 52 años. La sexta y última estela del calendario de la cultura maya, donde se predice el fin del mundo o de una época y en la que otros hablan de un cataclismo o de una nueva era, para el 21 de diciembre del año 2012, se convertirá durante este año en el máximo atractivo del Museo de Antropología e Historia de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, ya que en nuestro estado se encuentra esta importante estela del calendario de la cultura maya, que fue encontrada en el Cerro del Tortuguero, municipio de Macuspana, en el estado de Tabasco. Debido a la gran trascendencia e importancia cultural y turística que tiene en nuestro país y en especial en nuestra región la cultura maya, se le denomina hoy en día al estado de Tabasco como la puerta de entrada al mundo maya. También se le conoce como la puerta de entrada a la ruta maya, que es una de las rutas turísticas más importantes de las 5 que existen en nuestro país. El 22 de junio de este año, 2011, el Gobierno Federal y la Secretaría de Turismo lanzaron el programa Mundo Maya como estrategia para colocar a México en los ojos del turismo mundial y animar a los visitantes internacionales a conocer la riqueza cultural y la arqueología que legó esta civilización a nuestro país. Es por eso que el próximo año, 2012, México va a estar en el reflector mundial, y especialmente la región que conforman los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, y sobre todo nuestro estado, porque en él se encuentra la sexta y última estela del calendario maya, que ha sido motivo de predicciones y películas como 2012. Por las consideraciones anteriormente expuestas, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Único, se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo Federal, licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, y a la titular de la Secretaría de Turismo, maestra Gloria Rebeca Guevara Manso, para que en el ejercicio de sus funciones y facultades procedan a declarar el año 2012 como el año del mundo maya en México, considerando con los reflectores del mundo entero estarán puestos en nuestro país debido al legado que nos dejó esta grandiosa civilización de la cultura maya y al gran acontecimiento que marca el fin del calendario maya, el 21 de diciembre del año 2012. Por una patria ordenada y generosa y una vida más digna para todos. Atentamente, diputado Javier Calderón Mena, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. La propuesta con punto de acuerdo a la que se ha dado lectura se turna a la Comisión Orgánica de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción 11ª, inciso C del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. El siguiente punto del orden del día es el de asuntos generales. El compañero legislador que desee hacer uso de la palabra, favor de anotarse con el diputado secretario para concederles el uso de la voz hasta por 15 minutos. Se han anotado para hacer uso
Se han anotado para hacer uso de la palabra en asuntos generales los ciudadanos diputados Bernardo Barrada Ruiz, Alterio Ramos, Pérez Pérez, Claudia Elizabeth Bojorquez Javier y Jesús González González. Esta presidencia le concede el uso de la palabra al diputado Bernardo Barrada Ruiz. Con el permiso de la mesa directiva, señoras y señores diputados, público en general, medios de comunicación. A diferencia de los regímenes monárquicos, México es una república representativa y democrática, conformada por estados libres, unidos en un pacto federal, que a su vez replican el modelo nacional, amén de poseer una constitución y congresos propios. En nuestra Carta Magna no existe una sola línea que estipule que el representante del Poder Ejecutivo pueda compartir dicho cargo con un familiar, ya sea consanguíneo o por parentesco político. No obstante, en Tabasco vivimos una especie de democracia bananera, donde el gobernante en turno, en este caso, Andrés Rafael Granier Melo, ha decidido transferir parte de sus atribuciones a su hijo, como si el gobierno que encabeza no tuviera en su estructura orgánica las áreas suficientes para brindar atención a los ciudadanos. Algo no funciona bien entonces en el gabinete granierista, que el gobernador se ha visto en la necesidad de habilitar a Fabián Granier Calles como ministro sin cartera de la administración estatal, donde lo mismo funge como adalid en la condonación de multas, superhéroe en la extensión de pagos de derechos, hasta como impulsor de aspiraciones políticas e instructor de órdenes para los funcionarios. Ello desde una oficina ubicada en la mismísima Quinta Grijalva, la residencia oficial del jefe del Ejecutivo tabasqueño. Sabedor Andrés Granier que la actuación de su hijo se encuentra fuera del marco legal, ha instruido al responsable de velar que los recursos públicos se ejerzan con honestidad a que desmienta lo evidente. Así lo hizo en días pasados el secretario de la Contraloría, Roger Pérez Évoli, al expresar: el conocimiento que tengo es que él, Fabián Granier, no es servidor público y por tanto no administra ningún recurso del gobierno del Estado. Pero Évoli fue más allá y aclaró que en las auditorías que le ha tocado realizar a la Secretaría de la Contraloría no aparece alguna oficina cuyo titular sea el hijo del jefe del Poder Ejecutivo, y en ese dijo: lo garantizo. Pero ni Granier ni Pérez Évoli contaban con que el propio Fabián Granier Calles los desmentiría. Así lo hizo en una entrevista que concedió en días pasados al periodista Ignacio Rodríguez Ceballos. Cito textual parte de lo allí escrito: recientemente su servidor, es decir, Ignacio Rodríguez Ceballos, mantuvo una entrevista con el hijo del gobernador, Fabián Granier Calles, quien por las circunstancias que sean está siendo tomado en cuenta como un actor político respecto a la sucesión gubernamental. Las otras versiones, que incluso han retomado medios tradicionales en su momento, reafirma Fabián, es solo parte de la rumorología y nada más, y él cree que muchos de esos inventos en su contra se deben al buen trabajo social que desempeña en una oficina ubicada atrás de la Quinta. Y es que Fabián Granier, en el interés de ayudar a su papá como mejor pueda, se ha dedicado estos casi 5 años en atender personalmente a miles y miles de tabasqueños que acuden a la Quinta, gestionando apoyos para ellos en dependencias estatales y federales. En tanto el químico, por su agenda diaria muy cargada, no puede atenderlos como desearía. Fin de la cita. Es por ello, y ante la poca claridad que existe respecto a la función y recursos que administra Fabián Granier Calles, que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática plantea que por tratarse de conductas en las que participan tanto el padre como el hijo, uno con el carácter de gobernador y el otro usurpando funciones públicas que no le corresponden, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de sus agentes investigadores del Ministerio Público, debe iniciar de oficio la indagatoria respectiva para deslindar responsabilidades ante esos hechos que por demás
son notorios y evidentes, verificando la existencia de la oficina del Junior en la parte trasera de la Quinta Grijalva, con los recursos humanos y materiales con los que cuenta para ello. También deberá investigarse de qué manera el príncipe Fabián realiza las funciones de gestoría que le corresponde hacer a su papi para lograr apoyos a la ciudadanía que acude ante el gobernador para ser escuchados en sus problemas y planteamientos. Igualmente, se tiene que investigar lo que la voz populis ha dejado de escuchar en el sentido de que Fabián Granier logra la condonación de multas, la exención de pagos de derechos y sí, efectivamente, da órdenes a los funcionarios estatales que están subordinados al gobernador del estado en las diversas dependencias y áreas del Poder Ejecutivo local. Dicha investigación deberá servir para afincar las posibles responsabilidades penales que pudieran configurar por la comisión de los ilícitos de peculado que había cometido el hoy gobernador por desviar recursos a favor de su hijo para la promoción de su persona, tráfico de influencias, usurpación de funciones públicas, ejercicio indebido del servicio público, ejercicio abusivo de funciones, delitos cometidos por particulares en relación con los servidores públicos, todos ellos previstos en el título segundo denominado Delitos contra el Erario y Servicios Públicos de la sección tercera titulada Delitos contra la Sociedad del libro segundo del Código Penal para el Estado de Tabasco. Como las conductas ejecutadas por el hijo del gobernador con la complacencia y autorización de este configuran otras infracciones que motivan responsabilidades de tipo político y administrativo, nuestra fracción parlamentaria llevará a cabo las acciones pertinentes para que se inicien los procedimientos de responsabilidades administrativas y el juicio político, entre otras, pues como lo dispone nuestra Constitución local, las sanciones que se impongan por la misma conducta son autónomas unas de otras, es decir, de una misma conducta se pueden imponer diversas sanciones que puedan ser penales, políticas, administrativas e incluso civiles. No es obstáculo para lo anterior que en la Constitución particular del Estado el gobernador no pueda ser sujeto de juicio político, toda vez que la Constitución Federal, como ley suprema en toda la Unión, solo da inmunidad constitucional al presidente de la República por su carácter de jefe de Estado, lo que al decir de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no revisten los ejecutivos locales, pues el Estado mexicano solo tiene un jefe de Estado, por lo que los gobernadores sí son sujetos de juicio político, siendo inconstitucionales las disposiciones que eximen a los gobernadores de ser sujetos a dichos juicios. Lo anterior se sostiene en la jurisprudencia 3/2000 del Pleno del Alto Tribunal con el rubro juicio político. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo excluye de su procedencia al presidente de la República, lo que pueden hacer las constituciones locales respecto a los gobernadores del Estado. ¿Es cuánto? Se concede el uso de la palabra al diputado Alterio Ramos Pérez Pérez. Diputado presidente, con el permiso de la mesa directiva, amigas y amigos diputados, público en general, medios de comunicación, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hago uso de esta tribuna para agradecerle a los 35 compañeros diputados quienes aprobamos el día de hoy el exhorto precisamente para que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, nos ayude para poder contemplar los municipios de Teapa, Tacotalpa y Jalapa como zona de emergencia, como zona de desastre, para tal efecto que bajen los recursos del Fonden. Hago un llamado de manera respetuosa al gobierno del estado de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melos, a los presidentes municipales, en el caso de Tacotalpa, que hay zonas que ya llevan más de una semana en el agua y hasta el día de hoy ni la Cruz Roja ni Protección Civil han acudido al llamado para poder apoyarlos, tanto trasladarlos, ya que han quedado en zona incomunicada, los Puyacatengo primera, segunda, la zona del municipio de Tacotalpa, la cabecera municipal. Por lo tanto, hago este llamado para que los presidentes municipales de la sierra
que tienen localidades inundadas implementen un plan emergente para hacer frente a los problemas de la contingencia, debido a que los recursos del Fonden, por trámites burocráticos, se tardarían en llegar a la zona inundada y la población requiere el apoyo inmediato para poder hacer frente a esta situación, debido a que han perdido la mayor parte de sus cosechas y es imposible trabajar en las zonas plataneras, que es en la mayor parte de los ciudadanos que trabajan en los Puyacatengo primera y segunda. Tengo unos datos en la cual pues todavía lo que aconteció el año pasado, en el 2010, precisamente del 25 al 28 de septiembre, hay zonas que ni siquiera se han iniciado los trabajos de reconstrucción y ya estamos viviendo nuevamente los estragos de la contingencia. Entonces sí es importante que el gobierno del Estado y los ayuntamientos asuman su papel. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Con el permiso de la mesa directiva, público en general, medios de comunicación, buenas tardes a todos. De lo escuchado en días pasados por parte de legisladores del Partido Revolucionario Institucional, al anunciar su campaña 1 millón de firmas contra la Comisión Federal de Electricidad, llaman la atención varios aspectos que quiero resaltar hoy. El repentino interés en el tema, justo cuando está por iniciar el proceso electoral federal 2011-2012. 2. La intención de tratar de arrebatar una causa que ha sido enarbolada por el Partido de la Revolución Democrática desde 1995. En realidad, el pirateo de propuestas perredistas por parte del PRI no es novedosa. Así lo hizo el gobierno de Andrés Granier con los programas sociales impulsados por el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el gobierno del Distrito Federal. Al malcopiar los apoyos a adultos mayores, madres solteras y personas con capacidades diferentes, programa que por cierto les fue arrebatado a punta de agresiones y de muchísimos conflictos. Es nuestra obligación, como representantes populares, alertar a la población de que estamos en presencia de una nueva pretensión para engañar a los tabasqueños. Los hechos no mienten. Vayamos al 20 de octubre del 2006, es decir, a justamente 5 años atrás. Ese día, el entonces gobernador Manuel Andrade Díaz declaraba que a partir del último bimestre del año, la Comisión Federal de Electricidad aplicaría en Tabasco una tarifa preferencial en compensación por las altas temperaturas que durante todo el año prevalecen en la entidad. Cito la nota publicada en el periódico El Universal. El decreto sobre la tarifa preferencial eléctrica, firmado por el presidente Fox, está listo y aprobado. Solo falta esperar su publicación para que entre en vigor, anunció Andrade Díaz. Manuel Andrade señaló que esta ventaja es resultado de una solución para el Estado que se viene trabajando desde hace 3 años con el gobierno federal y la Comisión Federal de Electricidad, y ponderó que las tarifas preferenciales de electricidad representarán una acción más de Fox a favor de Tabasco. No habían pasado más de 2 años cuando otro gobernador, en este caso Andrés Granier, volvió a anunciar con bombo y platillo en septiembre de 2008 que a partir del mes de octubre, sí, nuevamente octubre, desaparecería por un lapso de 3 años la tarifa de invierno y entraría en vigor la tarifa especial para Tabasco, que significaría para los ciudadanos una valiosa reducción de los costos en sus recibos de energía eléctrica. Al presentar las modificaciones del acuerdo, aseguró que las mismas permitirían que el Estado pasara de la tarifa 1C a la 1D, lo que representaría ahorros hasta del 50% en la facturación. Andrés Granier todavía se atrevió a afirmar: con esto damos respuesta a la vieja demanda de los tabasqueños de desaparecer la tarifa de invierno, porque como todos sabemos, pues
el invierno en Tabasco no existe y remarcó que uno de los puntos sustanciales del convenio con la Comisión Federal de Electricidad era el de emprender un estudio profundo de las condiciones climáticas del Estado para tener un servicio eléctrico más barato. Con lo antes expuesto, denuncio y pregunto, es evidente que octubre es el mes favorito para hacer anuncios y arreglos mágicos en torno al problema de las altas tarifas eléctricas. Así lo hicieron en octubre del 2006, octubre del 2008 y hasta muchos se habían tardado para hacer otro anuncio en este octubre, ahora de alcances nacionales, en un claro afán de atraer banderas populares a su campaña presidencial. ¿Quién mintió con los anuncios anteriores? ¿Los dos gobernadores? ¿Uno de ellos nada más, la Comisión Federal de Electricidad? ¿O todos los anteriores? Es por ello que exhortamos a los tabasqueños a no morder el anzuelo que lanzan nuevamente con el tema de las tarifas eléctricas. Bajo ningún argumento acudan a los módulos u oficinas para recabar el millón de firmas que seguramente van a instalar. De hacerlo, señoras y señores, corren el riesgo de que sus firmas, seguramente acompañadas por la credencial de elector, acaben siendo utilizadas ilegalmente para fines electorales y no para lo que plantean. ¿Será que llegue a la presidencia de la República un gobierno que promete y no cumple? Habríamos que esperar un gobierno sensible a las necesidades del pueblo, cuando se resuelva el problema que afecta a miles de años los tabasqueños y que hace 16 años el Partido de la Revolución Democrática ha enarbolado esta lucha. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Borregar de los Santos. Con su permiso, diputado presidente. Sin duda el tema de la Comisión Federal de Electricidad es un tema que nos preocupa y nos ocupa, no solo a quienes representamos a los ciudadanos en esta 60 legislatura. Es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos los ciudadanos. A mí la verdad es que me sorprende el posicionamiento que acaba de subir la diputada Claudia Bojorquez. ¿Por qué? Porque ayer a las 6 de la tarde escuchaba yo al dirigente del PRD, Francisco Sánchez, congratularse con esa iniciativa que el PRI ha iniciado de buscar una mejor tarifa para Tabasco. Y comentaba el dirigente del Partido de la Revolución Democrática, acertadamente por cierto, que si esta iniciativa iba a resolver el tema de los altos costos de las tarifas eléctricas, sin duda era un tema que interesaba al Partido de la Revolución Democrática. Es importante señalar que el PRD durante muchos años ha reclamado este tema y promovió el tema de la resistencia civil o del no pago. El gobierno efectivamente de Manuel Andrade en su momento, cuando un grupo de ciudadanos nos manifestamos en favor de una mejor tarifa para Tabasco, hubo algunos intentos que no lograron concretarse. Posteriormente, en la administración del gobernador Andrés Granier, se toma la decisión de construir una salida al tema de la resistencia civil, una salida al tema de los altos cobros de las tarifas eléctricas en el estado de Tabasco. Porque además, un componente adicional, había desde el punto de vista económico un problema muy serio. La falta de mantenimiento de la red de infraestructura eléctrica que el gobierno federal o la Comisión Federal de Electricidad dejó de dar en Tabasco a todos los tendidos de líneas, de igual manera los transformadores, provocó un servicio deficiente de energía eléctrica. Esto inhibía la inversión
y la atracción de nuevos capitales en Tabasco. Y uno de los objetivos era precisamente en la administración de Andrés Granier incentivar la producción, atraer nuevas inversiones. Y para eso, en los parques industriales, se nos ponía un requisito de determinadas cargas que debían cumplimentarse en estos parques industriales para garantizar con los estándares que solicitaba el sector empresarial y poder asentarse en el estado de Tabasco. Esto fue lo que provocó que el gobierno del estado de Tabasco construyera el acuerdo solidario compensatorio en Tabasco, negociando con la Comisión Federal de Electricidad una inversión de 3,000 millones de pesos en el mantenimiento de la red de infraestructura eléctrica. También, como lo señalaba aquí en esta tribuna la diputada Claudia, se renegoció con la CFE un escalón más en las tarifas del servicio doméstico. Hay algo que también se hizo y que es un modelo que se ha copiado en el vecino estado de Chiapas, y es un subsidio que el gobierno del estado aportó en su momento precisamente para que fuera notorio la diferencia en las bajas de las tarifas eléctricas, porque de acuerdo a lo que dice la Comisión Federal de Electricidad, Tabasco, por cuestiones de temperaturas, de mediciones de temperaturas, no podía aspirar a un rango más alto, o sea, la tarifa 1F, no podía aspirar a esa tarifa porque los niveles de temperatura no le alcanzan a Tabasco. Eso es lo que dice la Comisión Federal de Electricidad. Después de todo eso, en este Congreso, todos los diputados suscribimos una iniciativa para reformar de manera integral la ley, porque concluimos que la única manera de alcanzar una tarifa justa para Tabasco era modificar la ley y retirarle a la Comisión Federal de Electricidad las atribuciones que tiene de cobrarnos ajustes indiscriminados y altas tarifas para Tabasco. Esa ley considera el tema de las temperaturas o bulbo húmedo, como científicamente se le llama, la sensación de calor. Son componentes adicionales que tiene esa iniciativa de ley que todos los diputados suscribimos, incluyendo a la diputada Claudia Bojorges, para modificar la ley y poder buscar ese anhelado objetivo de una tarifa más barata para Tabasco. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué en el Congreso de la Unión no ha habido interés de parte de las otras bancadas para reformar la ley? En el Congreso del Estado de Tabasco hicimos la parte que nos corresponde. En el Congreso de la Unión hay un grupo de diputados del PRI que están promoviendo una reforma eléctrica que es la que nosotros estamos planteando. Y se está construyendo el consenso de las bancadas porque hay una oposición del Partido de Acción Nacional representado en el Congreso de la Unión para que esta iniciativa de reforma al sector eléctrico se apruebe. ¿Por qué? Porque representa un impacto económico al presupuesto del gobierno federal. No es una ocurrencia el 1,000,000 de firmas, no es una ocurrencia esta iniciativa. Yo creo, diputada Bojorges, que todo lo que beneficie a los ciudadanos tabasqueños, a los mexicanos en general, nosotros deberíamos congratularnos y hacer lo que sea necesario para que esta iniciativa se discuta y se apruebe en el Congreso de la Unión. Es cuanto, diputado presidente. Para la rectificación de hechos o por alusiones personales, mejor, se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorges Javier. Con el permiso de la mesa directiva. La diputada Lorena pues tiene bastante conocimiento de este tema porque ha estado a cargo
de ese despacho y de ese tema directamente en el gobierno del Estado. Aquí el cuestionamiento no es la iniciativa, es el engaño a Tabasco, es el engaño al pueblo y es el abuso de la propaganda para fines políticos y electoreros en el 2012. ¿Dónde ha estado durante 15, 16 o 18 años el PRI, el gobierno del Estado, los legisladores, apoyando al pueblo? ¿Dónde se han sumado a la resistencia civil? ¿Dónde han estado al lado del pueblo para la lucha, en lo que ellos deciden si comen o pagan la luz? Han pasado cuántos gobernadores, 2 cité hoy, que han engañado a Tabasco aún en las peores condiciones y en las peores circunstancias. Una de ellas ha sido las inundaciones y es precisamente hoy cuando varios puntos de acuerdo se suben ante esta tribuna para pedir que nos solidaricemos, para que no se les cobre la luz a las personas que están en contingencia. Pero todo Tabasco ha estado en contingencia porque hace muchísimos años que nadie voltea a ver al sur, que la Federación tiene olvidado a Tabasco y que nosotros no tenemos los mismos climas que el centro y que el norte de la República. ¿Dónde está la voluntad del gobierno? Y sí, ciertamente, querida diputada, Chiapas ya fue escuchada la voz de Chiapas, pero no fue tan sencillo y también le costó años, y no solo años. Hay que recordar que Chiapas se tuvo que levantar en armas para que pudiera ser un pueblo escuchado. ¿Y cuántos años pasaron los gobiernos priistas y tampoco hicieron nada? Y sí, ya hay un acuerdo en Chiapas, pero también quiero recordarles que el actual gobierno no es del PRI, es del PRD. Entonces son logros que hace un pueblo y un gobierno que tiene lucha social y que puede ponerse al lado de su pueblo y en los zapatos de su pueblo. Ella también comentaba, diputada Lorena, usted comentaba que en la Cámara Federal se están construyendo acuerdos y se van a seguir construyendo acuerdos por años, pero mientras pasan 5, 10, 15, 18 años que se hacen acuerdos, nosotros acá podemos estar bien, pero el pueblo, la base de Tabasco, sigue y seguirá decidiendo qué hacer con sus familias, qué hacer con sus hijos. ¿Les damos de comer o las altas tarifas de luz? Estamos cansados ya de las promesas de los gobiernos que no están acorde con el pueblo de Tabasco. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir nosotros enarbolando y llevando la bandera de la resistencia civil, y no es un no pago, es una expresión de protesta del pueblo de Tabasco porque no está conforme con los acuerdos en las grandes cúpulas del gobierno estatal y el gobierno federal de no querer voltear a ver y de no poder concedernos. Ciertamente se dispara mucho un presupuesto, pero ¿cuánto dinero se ha botado a la basura por campañas? ¿Cuánto dinero se sigue botando para hacer de un político corrupto y sinvergüenza un ángel y quererlo traer como presidente de la República el próximo 2012? Ahí le dejamos al pueblo de Tabasco que decida a quién quiere tener próximamente, a alguien pegado al pueblo, a alguien en la lucha social o a alguien que está dispuesto a gastarse su dinero en campañas políticas televisivas. ¿Es cuánto? De hechos, se le concede la palabra a la diputada Lorena Borregar de los Santos. Con su permiso, diputado presidente. Escuchando a la diputada Claudia Bojorges, me surgen varias preguntas. Seguramente en esta tribuna pudiéramos pasar horas de horas argumentando si lo que dice la diputada o lo que digo yo en tribuna es correcto o no, tenemos razón o no. Y yo creo que no se trata de perdernos en debates bizantinos, porque hay varias preguntas que habría que hacernos. ¿A partir de qué inicia la resistencia civil en Tabasco? ¿Cómo se inicia? A partir de un movimiento político electoral de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podemos venir a reclamar aquí que el PRI está utilizando como bandera política electoral
el tema de las tarifas eléctricas cuando el tema de la resistencia civil surge a partir de lucrar con una necesidad de los ciudadanos, porque efectivamente las tarifas de luz han estado caras y siguen caras. Me parece que para no perdernos en ese debate bizantino, lo que tendríamos que centrar es precisamente cuál es el interés superior del PRD y cuál es el tema del PRI o de todos los legisladores. ¿Qué fue lo que nos convocó por primera vez en esta legislatura a suscribir todos los diputados una propuesta de reforma al sector eléctrico que termine con el tema de las altas tarifas eléctricas? Siempre hemos cuestionado y hemos deseado y hemos peleado por una tarifa de luz más barata. Y hoy que somos legisladores, pues venimos aquí, por supuesto, que a cumplir con la parte de responsabilidad que nos corresponde, que si el problema de las tarifas eléctricas es un problema de carácter legal y nosotros somos legisladores, pues había que promover una reforma legal, que corresponde, por cierto, al Congreso de la Unión. Aquí la pregunta es, si este tema de las altas tarifas eléctricas beneficia a los ciudadanos, lo que tendríamos que hacer los diputados es pensar precisamente en eso. Los partidos políticos es trabajar precisamente en eso. El PRI ha tomado esa iniciativa y hay la construcción del consenso en el Congreso de la Unión precisamente para cumplir con ese anhelo de los tabasqueños y de muchos mexicanos de tener una tarifa de luz más barata. Si esta iniciativa va con ese objetivo, que beneficie a todos los ciudadanos tabasqueños, creo que lo que menos debemos de hacer quienes estamos en esta Cámara es negarnos a aportar la parte que nos corresponde. Creo que lo que tenemos que hacer es por el bien de los tabasqueños, para alcanzar ese objetivo, congratularnos con esa decisión y sacar adelante este tema, que no lo vamos a resolver aquí en este Congreso, que no lo vamos a resolver en Tabasco, es un tema del Congreso de la Unión. Y no se trata si la bandera política es electoral, es del PRD o es del PRI. Aquí de lo que se trata es de los ciudadanos, y todos los que estamos aquí somos ciudadanos y también pagamos energía eléctrica. Lo menos que podemos hacer es cerrar filas y dar la batalla por una tarifa de luz más barata. Siempre se ha dicho que los tabasqueños no queremos que nos regalen nada, lo que queremos es pagar lo justo, ni más ni menos. Es cuanto, diputado presidente. Por alusiones personales, se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier. Con el permiso de la mesa, efectivamente, diputada Lorena, ¿a partir de qué? Contestada su pregunta, a partir de un fin político, efectivamente, a partir de un fraude electoral que el PRI le hace al PRD. A partir de ahí empieza. Pero eso no es todo. Inicia efectivamente como un fin político, pero en este momento no es un fin político, es un fin social y un fin económico, como lo dije anteriormente. Social porque afecta a muchísima gente de Tabasco, y económico porque tenemos que decidir si comemos o pagamos luz los tabasqueños. Entonces es un fin social y económico en este momento. ¿Seguirá luchando el PRD por la gente, por resistencia civil? Por supuesto que sí, pero además usted decía que lucrábamos con la necesidad de la gente desde hace 16 años. Usted está lucrando con la necesidad de la gente en un momento electorero exclusivamente. Nosotros no lucramos, nosotros luchamos con la gente y junto con la gente, pero no venimos y no vamos con ellos ni a marchas, ni a mítines, ni a plantones, ni a reconexiones, solo en momentos electoreros. Estamos ahí desde hace 16 años pagando y penando consecuencias que la Comisión Federal le ha hecho a cada uno de los ciudadanos del estado de Tabasco. Se tardaron 16 años, diputada, en darse cuenta
que la necesidad de la gente que necesitaba Tabasco pagar su luz, hasta ahora se está dando cuenta de que efectivamente es una necesidad de los tabasqueños. Aquí la diputada Lorena tiene la costumbre de llevarnos por túneles bizantinos, pero que al final de cuentas el pueblo de Tabasco debe de saber la verdad, debe de conocer cuál es la realidad. A mí no, yo no acostumbro a usar estos túneles ni esas palabras. A mí me gusta hablar de frente y hablar con la verdad a la gente. Tenemos una necesidad en este momento. No usemos la necesidad de la gente para fines políticos. Si usted está en la intención de ayudar al pueblo de Tabasco en la resistencia civil, bienvenida a la lucha, diputada. Bienvenida a la lucha. Pero aquí es no solo octubre, no solo noviembre y no solo antes de las votaciones del 2002. Aquí es hasta que se asuma la última responsabilidad y hasta que se lleguen a las últimas consecuencias de que se resuelva el problema de Tabasco de la resistencia civil. Y eso es la resistencia civil, una tarifa justa, esa es la lucha. Y queremos, nosotros estamos de acuerdo en sus manos a cualquier iniciativa siempre y cuando lleve como fin y beneficio al pueblo de Tabasco y que se concluya la lucha que hemos traído durante 16 años. Pero no podemos venir a colgarnos la medalla de que vamos a ser los magos y de que vamos a sacar adelante y de que con 1 millón de firmas resolvemos el asunto. No es así. Nos ha costado muchísimo trabajo y no cualquiera va a venir a no solo quitar la medalla, sino que quiere venir a usar la necesidad de la gente, como decía la diputada. Ella sí puede estar usando la necesidad de la gente para un fin político, para un fin electoral el próximo 2012. ¿Es cuánto, diputada? Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús González González. Diputados, secretario, vengas. Por alusiones personales, se concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Borregara. Y se solicita, por favor, especialmente a las y los asesores del partido de la oposición, que a la vez son empleados de este Congreso, para que por favor llevemos la fiesta en paz. O se calla, señora, o le pedimos a nuestra que lo acompañen a la salida. ¿Dónde está la logística? Se instruye a los compañeros de logística de este Congreso, acompañen a la salida a la señora que está alterando el orden en esta sesión. Pero esta no. Pero se invita a que guarden todos la debida compostura y ante la solicitud de compañeros del PRD se permite que continúe la señora, pero
sin alterar el orden público. Se le pide a la compañera Lucía Santés y a la otra compañera que por favor mantengan el orden o serán sacadas por logística de este Congreso. Continúe, diputada. Gracias, diputado presidente. Es evidente que el tema de las tarifas eléctricas despiertan pasiones. Sin embargo, creo que lo correcto, diputado presidente, es primero precisarle a esta puntualizar que una de las cosas que siempre ha hecho el Partido Revolucionario Institucional es pugnar por una tarifa de luz más barata y no precisamente convocando al no pago de la energía eléctrica. Desafortunadamente, el tema de la resistencia civil no resolvió el tema de las tarifas eléctricas carísimas que cobra la Comisión Federal de Electricidad. Si en su momento esa iniciativa que el Partido de la Revolución Democrática tomó de convocar a los ciudadanos a no pagar la luz lo hubiera resuelto, todos los tabasqueños nos hubiéramos congratulado con ellos. Está más que demostrado después de 15 años, casi 16 años, que la solución para una tarifa justa de luz más barata no es dejar de pagar la energía eléctrica. La solución es reformar la ley y seguir peleando por una tarifa justa de luz más barata. Y hay algo que es importante señalar y dejar sentado. El PRI desde hace muchos años ha presentado iniciativas de reformas al sector eléctrico. Lo hizo en su momento en la 57 legislatura la diputada Amalín Yabur. Lo hizo en el Congreso de la Unión diputados del PRD, porque había claridad, como la hay hoy, de que la única solución para este tema es reformar la ley, quitándole las atribuciones que tiene la Comisión Federal de Electricidad de cometer los abusos que comete. Lo más importante no es entrar en dimes y diretes. Lo más importante es que como legisladores demos soluciones, demos respuesta a los ciudadanos. La resistencia civil no ha resuelto y no va a resolver el problema de una tarifa justa de luz para los tabasqueños. Lo que lo va a resolver es reformar la ley. Por eso yo convoco al Partido de la Revolución Democrática a que en el seno del Congreso de la Unión nos ayuden a construir el consenso con la bancada del PRD en el Congreso Federal para que esta iniciativa de reformas al sector eléctrico y las otras existentes se discutan, se analicen, se debatan y desde luego se aprueben. Creo que no debemos cansarnos en ese empeño por buscar una tarifa justa de luz más barata. Es algo que le debemos a los ciudadanos. En el caso de esta legislatura, no se trata de seguir diciendo quién tiene, insisto, la razón o no, descalificándonos. Se trata de ser objetivos y de privilegiar un interés superior. El interés más importante de todos los tabasqueños es tener una tarifa de luz más barata. Y finalmente, a la diputada Claudia Bojorges,
Cada uno de nosotros tiene una biografía personal que acredita con trabajo la vida pública de cada quien. Antes que la diputada Bojorges le surgiera la vocación democrática, una servidora ya se dedicaba a la política y ya estaba luchando por el tema de una tarifa de luz más barata, igual que otros tabasqueños y que muchos miembros del PRD. Es cuanto, diputado presidente. Por alusiones personales, se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorges Javier. Con el permiso de la mesa directiva. Efectivamente, diputada, la pregunta es: ¿y cómo has defendido tus acuerdos? Fuiste el orquestador en 2008 del famoso acuerdo, que solo sirvió como instrumento, ¿saben a favor de quién? De la Comisión Federal de Electricidad, no del pueblo de Tabasco. Así como fracasó tu acuerdo, amiga, tu acuerdo compensatorio, también fracasará toda iniciativa que suban aquí y que solo sirvan de carácter personal para un fin electoral y para un puesto político. Así los tabasqueños no avanzamos. Así esto se cae y nunca prosperaremos. Efectivamente, los legisladores tenemos que unirnos para un solo fin, el pueblo de Tabasco, pero no podemos acordarnos solo en épocas electorales. Nosotros efectivamente nos sumamos, les decía, a las iniciativas y a los acuerdos siempre y cuando beneficien al pueblo de Tabasco. Y toda iniciativa va a fracasar cuando la politicemos. Y efectivamente también sí podemos ayudar en San Lázaro, en la Federación. Pero ustedes saben quién tiene el mayor número de votos y de diputados en la Cámara Federal, el PRI. ¿Qué creen que les falta para poder aprobar ellos el acuerdo en Tabasco para mejorar y acabar con la resistencia civil? Voluntad es lo único que les hace falta y es lo que no tienen por el... Mi participación en esta tribuna va en el sentido de exhortar, de invitar a los compañeros diputados a que no solamente vengamos a dar discursos que cuando no hay voluntad de querer hacer las cosas. Al igual que la compañera Claudia, considero que el tema de armar o hacer una comisión que vaya a elaborar propuestas de tarifas justas o tarifas adecuadas para toda la República y especialmente en el estado de Tabasco, no tiene un trasfondo electoral, porque no se necesitan de 1 millón de firmas para cambiar o para tener las tarifas justas en el estado de Tabasco. Como dato, compañeras, compañeros, el PRI actualmente tiene en la Cámara de Diputados Federal 239 diputados. Los compañeros y compañeras del PRD, los diputados, siempre hemos estado firmes con la voluntad de hacer reformas, de hacer leyes que realmente garanticen el beneficio de los mexicanos, de los tabasqueños. Y por supuesto que si esta iniciativa fuera con la voluntad de que las tarifas eléctricas beneficien a los tabasqueños, por supuesto que el PRD se sumaría. Y señalar que el PRD en la Cámara de Diputados Federal cuenta con 68 diputados. Si sumamos los 68 diputados del PRD más los 239 diputados del PRI, tendríamos nada más los dos partidos 307 votos. Y con eso, compañeras, compañeros diputados, por supuesto que estaríamos mejorando las tarifas en el estado de Tabasco y en consecuencia defendiendo la economía de los tabasqueños. Entonces, compañeras, compañeros,
Yo creo que tienen toda la razón, no tenemos que entrar en debates estériles. Si nosotros con el voto podemos lograr las tarifas en el estado de Tabasco. Repito, 239 votos del PRI, 68 votos del PRD, y con eso tenemos las tarifas en el estado. Muchas gracias. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Borregar de los Santos. Gracias, diputado presidente. Contenta de escuchar a la diputada Lorena Méndez Denis. Ese es el tipo de actitudes que esperan los ciudadanos de nosotros, una actitud inteligente. Qué bueno que ha venido a manifestar la disposición del Partido de la Revolución Democrática y el trabajo que se puede hacer en el Congreso de la Unión. Yo creo que no debemos, insisto, cansarnos cuando se trata de buscar una tarifa justa de luz más barata que beneficie a todos los ciudadanos. Y efectivamente, de lo que se trata es de privilegiar el interés superior y no caer en descalificaciones. Cada partido político tiene formas de hacer política. Cada partido político tiene sus propias estrategias, y si estas son para beneficiar a los ciudadanos, bienvenida. Gracias, diputada Bojorge, y quiero congratularme públicamente por esa postura que es la que los tabasqueños esperan. Si es el tema de la Comisión Federal de Electricidad el que nos va a unir en beneficio de los tabasqueños, enhorabuena. Gracias, diputado presidente. Es cuanto. Para rectificación de hechos, se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús González. Con el permiso de la mesa directiva, amigos y amigas diputados, el tema de la Comisión Federal de Electricidad en tarifas eléctricas efectivamente es un tema que nos atañe a todos. Yo solamente quiero expresar por qué realmente, aunque se proponga una iniciativa, aunque se reforme, y realmente el término que ha manejado la compañera Lorena Borregar de hacer una reforma a la ley, yo creo que se queda muy corto el trabajo legislativo. Compañeros, la energía eléctrica en el Congreso de la Unión, la Secretaría de Energía Eléctrica es la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, y esta Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, con fundamento en el 27 constitucional, solo le corresponde a la nación la generación de energía eléctrica. La Secretaría de Energía Eléctrica es quien debe de hacer cumplir la generación de este valioso instrumento para reformar, para hacer cumplir tarifas eléctricas en Tabasco. Depende del Poder Ejecutivo Federal y depende de la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Energía, quienes participan directamente en la fijación del precio de kilowatt por hora. Yo aquí he estado escuchando este debate y efectivamente ha faltado voluntad. Hace 17 años se inició el movimiento Resistencia Civil solamente en la búsqueda de poder mejorar las condiciones económicas de los tabasqueños. Compañeros legisladores, yo creo que vender la idea de recabar 1 millón de firmas para que exista la tarifa preferenciales en Tabasco, yo creo que realmente es ahí donde está la falla del proceso de querer corregir esas tarifas eléctricas.
no necesitamos nosotros, la izquierda tabasqueña, el PRD, en este caso particular, de decirle a los tabasqueños quienes han fijado una postura de darle tarifa preferencial a Tabasco. Que no se les olvide a los tabasqueños que esto se puede dar con voluntad. Efectivamente, la compañera Lorena Denis Méndez ya fijó la postura de que existe la mayoría de diputados federales más la suma de los diputados del PRD, lograríamos un acuerdo con el Ejecutivo Nacional, con la Secretaría de Energía Eléctrica, con Hacienda Crédito Público, para darle a Tabasco una tarifa preferencial que tanto la necesita. Muchísimas gracias. Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, perdón, no había solicitado previamente su intervención en asuntos generales el diputado Jesús González González, y se le concede el uso de la palabra. Con el permiso de la mesa directiva, buenas tardes. Posicionamiento ante la corrupción y la opacidad de la transparencia en el sistema político tabasqueño. Mi objetivo principal desde mi llegada a esta 60ª legislatura, gracias al voto mayoritario de mis paisanos carlapaneco, es de impulsar la unidad de la izquierda tabasqueña. Agradezco la distinción del Partido del Trabajo de nombrarme coordinador de la fracción parlamentaria del referido instituto político. Tabasco ya despertó y ante la nueva encomienda vamos a fortalecer a los trabajadores tabasqueños, iniciando con los burócratas, retomando la iniciativa con proyecto de ley del Instituto de Seguridad Social para los trabajadores del Estado de Tabasco, que fue presentada por nuestros compañeros legisladores del Partido de la Revolución Democrática, la cual se encuentra en comisiones y que hace pocas semanas fue rechazada sin dictaminación por la Comisión Orgánica de Gobernación y de Puntos Constitucionales. La democracia es el poder emanado del pueblo y así se ha reflejado ante la decisión tomada por la Coordinación Ejecutiva Nacional del Partido de Trabajo, quien de manera colegiada ha tomado la decisión de invitarme a dirigir y coordinar los trabajos legislativos de la fracción parlamentaria de su instituto político en esta 60ª legislatura, lo cual ha sido refrendado ante la Junta de Coordinación Política mediante el documento oficial y legal presentado por las instancias oficiales de este Parlamento. Agradezco a la Coordinación Nacional del Partido del Trabajo, así como a los militantes y simpatizantes de este mismo partido, por haberme distinguido con el nombramiento que me ha sido otorgado, haciendo un llamado a la unidad para que la izquierda tabasqueña siga fortaleciéndose como hasta ahora se ha estado realizando. Y recuerden, amigos tabasqueños, solo el pueblo organizado puede salvar al pueblo. Muchísimas gracias. Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos, del Partido del Trabajo. Compañeros y compañeras diputados, a efecto de no generar confusión y dejar muy claras las cosas, porque esto se puede prestar a malinterpretaciones. El compañero legislador Jesús González dio lectura a unos documentos de la Dirección Nacional del Partido, a una invitación expresa a fungir como coordinador de este grupo parlamentario, que al día de hoy, y les va a costar,
voy a seguir siendo el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. No hay ninguna otra intención más que dejar claro, porque se puede prestar, les digo, subrayo a confusión. El único diputado electo en un proceso democrático en el 2009 y el único petista es su servidor Andrés Ceballos. Y en ese sentido yo respeto mucho la decisión tomada por mi compañero Jesús González. La culpa no la tiene el indio, sino el que lo hizo compadre. Es cuanto, joven. Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Peralta Fósil. Honorable Congreso del Estado, hago uso de la tribuna por rectificación de hechos para hacerle un respetuoso llamado al señor diputado Ceballos, no sé si aún del PT, para que se pueda conducir en este Congreso el asunto de la coordinación de la fracción del PT, que tiene todo nuestro respeto, en el marco de la legalidad. Hemos revisado ese asunto de la coordinación parlamentaria del PT en coordinación con el diputado Jesús González, donde mantiene su calidad de militante dentro del Partido de la Revolución Democrática y ha aceptado, respetando los estatutos del Comité Nacional del Partido del Trabajo, asumir la coordinación de los trabajos parlamentarios. El asunto es jurídico, pero también es político. Todo el pueblo de Tabasco sabe que en año 9 meses el PRI tuvo en el PT un voto automático. Ya era 18 más uno más que ya se daba por hecho, más otras alianzas políticas que se han tejido en esta legislatura. Es precisamente ante esa renuncia de principios de lo que debe hacer la izquierda en una tribuna legislativa que el PT tomó su determinación de ajustar sus mandos en el trabajo de esta legislatura. Yo sí, de manera respetuosa, le pido al diputado Ceballos pues que respete la legalidad de su propio partido, de lo que dicen los estatutos de su partido. Es competencia exclusiva de su estructura nacional designar un coordinador parlamentario. Yo creo que si no se respeta la legalidad en este asunto y ya hay principios renunciados, pues el asunto nos coloca en condiciones muy críticas en este asunto. Nuestro respaldo partidista a Jesús González para que asuma con dignidad y con principios lo que debe ser el trabajo de una auténtica izquierda, de una auténtica oposición y no un satélite o un esquirol más, porque es lamentable que un partido como el del Trabajo, como el en el que iremos en una alianza en los próximos tiempos, se preste de esquirol del partido oficial para tomar decisiones en este recinto. Entonces, diputado, el llamado al respeto a la legalidad y que ojalá este asunto pueda dirimirse en los términos legales y también respetando principios de carácter político.
Por alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos. Diputado Peralta, con el afecto de siempre y el respeto que usted se merece, y los demás compañeros de la izquierda, principalmente mis compañeros de las demás fracciones parlamentarias. Los hechos constan en actas y demás documentación interna del Congreso del Estado. Soy un diputado del pueblo y no un levantadedos. Los hechos están consignados en las votaciones que yo he hecho en este honorable Congreso. He apoyado iniciativas del PRD y que me desmientan los señores diputados. He apoyado iniciativas de Acción Nacional, de Nueva Alianza, del Partido Verde, del Partido Revolucionario Institucional, sin distingo alguno. Yo me considero, y lo digo con conocimiento de causa y convencido, de que mi papel es protagónico para el bienestar de este pueblo. No soy uno más, soy alguien que se ha sumado por Tabasco, anteponiendo los intereses partidistas y de grupos. Y eso que quede muy claro, nunca había utilizado esta tribuna más que para presentar iniciativas de ley, puntos de acuerdo, posicionamientos y estar apoyando al pueblo de Tabasco. Hoy se dio pie a esta situación y vengo a aclarar las cosas, y reitero y subrayo, y que se oiga fuerte y lejos: el único diputado del Partido del Trabajo electo democráticamente en el 2009 es un servidor. Yo agradezco mucho el apoyo del pueblo de Tabasco, siendo de Colima, porque hay más diputados aquí que no son de Tabasco. Todos merecemos respeto. Y la ley, diputado Peralta Fósil, la ley ante todo. Las imposiciones y los caprichos no caben. Yo únicamente cierro mi participación diciéndole al pueblo de Tabasco que todo se hará conforme a derecho. Y en eso yo voy a respetar el imperio de la ley, pero no estoy de acuerdo ni coincido con que los grupúsculos se quieran apoderar de todo. Esos grupúsculos vergonzosos de una izquierda, entre comillas, de una izquierda que no se pone a trabajar con el pueblo en todos los renglones ni defiende sus intereses. La izquierda en Tabasco está dividida, mutilada, y si así quieren ayudar a López Obrador, qué flaco favor le hacen. Un servidor se suma y se ha sumado siempre a los movimientos de izquierda, y hemos estado con López Obrador en las buenas y en las malas. Mas sin embargo, respeto la decisión de mi compañero González, quien tiene todo mi aprecio, y él lo sabe en lo personal, y a mis demás compañeros también. Pero tenemos que dejar aquí claro nuestro posicionamiento, el de un partido político que está en una grave crisis como es el Partido del Trabajo. No voy a abundar mucho, pero les voy a decir algo porque es necesario que el pueblo de México y Tabasco lo sepa. En los más de 20 años de petismo en el país, han sido los mismos dirigentes. Esos dirigentes que vinieron a hacerle la propuesta a Jesús González tienen 21 años viviendo de la ubre presupuestal. Son unos sinvergüenzas que se han apoderado de la izquierda. Yo pido respeto a esta investidura y a esa posición que tengo en beneficio del pueblo de Tabasco. Y que viva Tabasco. Para rectificación de hechos, se concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva. Vamos a dar primero los dos ejemplos de izquierda que estuvo últimamente el diputado Ceballos. Uno, estuvimos en la reunión en donde se enjuiciaba al senador Núñez y al diputado Adán Augusto López.
no hizo ni una sola participación a favor de nuestros diputados. O sea que de izquierda, nada. Permitió que se les injuriara y que se les asignara la multa que el IEPC presentó. 2, otra acción de izquierda del diputado Ceballos. Votó por la cuenta del químico Andrés Granier. Y él no es del PRD, es del PRI. Entonces, tampoco es de izquierda, diputado. Y sí me gustaría recordarle al diputado Ceballos, por si no sabían, él llega o ostenta la diputación del Partido del Trabajo y le pertenecía al compañero Román de la Cruz Isidro de Jalpa. De manera alevosa y aprovechándose de su condición de representante del PT ante el IEPC, cambió la lista de candidatos y se anotó en el lugar de quien legítimamente iba como candidato. Habría que recordárselo también. Entonces, hay que valorar quién podría ser el candidato de izquierda. Hoy, en este momento, acaba de estar en contra de su propio partido, al no respetar una decisión que la dirigencia nacional hoy ha tomado a favor del compañero Jesús González. Es cuanto. Para rectificación de hechos se le concede, perdón, por alusiones personales, se concede el uso de la palabra al diputado Andrés Ceballos Ábalos. Compañera Elizabeth Bojorquez Javier. Compañera diputada, le agradezco su atención. Palabras más, palabras menos, dimes y diretes en todo esto. Todo debe estar soportado con pruebas. Remitémonos a las pruebas y hagamos de Tabasco el primer lugar de la nación donde se vive mejor, donde hay mejor calidad de vida, donde la economía está fuerte y ayuda a su pueblo, donde la gente traiga dinero en el bolsillo y no ande estirando la mano. Yo respeto como caballero las palabras de la diputada, mas sin embargo no coincido con ellas y yo me remito a las pruebas. Yo agradezco mucho a mis compañeros y compañeras diputadas con quienes es el debate, decirles que vamos a seguir apoyando el proyecto rumbo al 2012. Pero que no nos venzan las ambiciones, que no nos venzan los grupúsculos. Ante todo está el proyecto alternativo de nación, no el posicionamiento que andan buscando aquellos que andan disque caminando. Ahorita el principio es Tabasco. En esa tesitura yo ya no voy a subir a discutir el punto porque yo me remito a pruebas y ojalá que esta discusión, porque a eso venimos al Congreso, a discutir temas políticos, temas sociales, culturales y de otra envergadura para beneficio de este pueblo, y nadie se debe de escandalizar de lo que aquí se propone y se hace. Por el bien de la izquierda tenemos que trabajar unidos y comprometidos rumbo al 2012, pase lo que pase, y contra todas las tentaciones del poder y del dinero. Es cuanto, diputado presidente. Por alusiones personales, se le concede el uso de la palabra a la diputada Claudia Elizabeth Bojorquez Javier, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva. Bueno, sí hay 2, 3 pruebas y una que es la más vergonzosa. Nosotros aquí lo vimos, que se para a favor de la cuenta de Andrés Granier, eso lo vimos, lo vivimos. Igual en el IEPC estuvimos presentes y también oímos y vimos su gris participación, o sea, nula totalmente. Pero la que es vergonzosa para las signas que él trae como Partido del Trabajo es haber votado a favor de todos los despidos que sucedieron en el estado de Tabasco. Si de eso todavía hay algo que podamos probar, diputado, con muchísimo gusto. Lo demás también se le puede probar. ¿Es cuánto?
Al haberse desahogado la lista de oradores anotados en asuntos generales, se declara agotado este punto. Para dar por terminado el orden del día, solicito a todos los presentes ponernos de pie. Siendo las 15 horas con 30 minutos del día 18 de octubre del año 2011, declaro clausurados los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, y se cita para la próxima, que se verificará al término de esta sesión este día en este mismo recinto legislativo. Agradecemos la presencia del público asistente